Durante 37 años, Diario Financiero ha sabido entender y analizar los negocios del país. Por eso hoy pudimos leer una señal clara. Chile pide ser leído de otra forma, porque las señales que importan están en quienes invierten en Arica, innovan en Valdivia o exportan desde el Maule. Una sola economía con múltiples motores. Diario Financiero presenta DF Regiones. Las noticias se escriben donde nacen los negocios. Muchas gracias a todos quienes están presentes y a quienes nos ven a través de la señal de df.cl. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la subdirectora de Diario Financiero y en nombre de LBA Índices y DF agradecemos por participar hoy en este primer encuentro de la celebración de Premio Salmón APB 2025. Una instancia que desde hace una década destaca a las administradoras generales de fondos por su desempeño en el segmento de ahorro previsional voluntario. En esta ocasión, las AGFs destacadas del panel que vamos a realizar en este momento, vamos a tratar un tema bien particular, que son las estrategias de cara a fin de año, como les contaba, la inflación, tasas y señales de mercado, en donde abordaremos un poquito las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión que se vislumbran para lo que queda del año y, por supuesto, para todo 2026. Bueno, y por eso le damos la bienvenida a este panel de conversación, donde agradecemos la presencia, ya me voy a sentar acá, de Diego Ceballos, gerente general de Santander Asset Management, Rubén Catalán, subgerente de renta variable internacional de Visa Inversiones, Francisco Cederqueñi, gerente de balanceados y estrategia de Banchile Inversiones, y Felipe Vance, gerente general de Banco Estado AGF. Muy bienvenidos a este panel de conversación y donde vamos a abordar, como les decía, a quienes nos acompañan presencialmente y también a través de la señal de df.cl. Conversaremos acerca de las perspectivas que se ven o se vislumbran para las inversiones para lo que viene. Venimos también de un contexto geopolítico intenso, mucho también está pasando en las bolsas internacionales y la local, récord tras récord, también mucha volatilidad y por supuesto también tenemos el contexto de las elecciones, particularmente acá en Chile, donde no solamente elegimos hace poco un congreso nuevo, renovado, donde de alguna manera se movieron las fuerzas políticas, sino también estamos a puerta de una elección presidencial que es bastante trascendental y que puede cambiar este péndulo de los últimos años. En ese sentido, bueno, Diego, voy a partir contigo, ¿ya? Para que nos cuentes un poquito cómo evalúas las señales del mercado local, particularmente en este contexto de elecciones. Estamos ya con un nuevo congreso y con una segunda vuelta a la vuelta de la esquina, valga la redundancia. ¿Con qué expectativas y cómo evalúan esto, cómo están evaluando el mercado estas señales de lo que podría venir en lo político? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Primero, partir diciendo que el 2025 la verdad que ha sido un año bastante positivo para el mercado, digamos, local chileno. Eso se ha visto reflejado en buenos comportamientos tanto de la bolsa local como las tasas de interés, también el crédito y en el margen también el peso chileno. Y creemos que esto ha sido por una serie de factores, entre los cuales lo que tú comentabas, el tema de las elecciones, donde el mercado en general había estado priceando una expectativa de cambio en el ciclo político que la verdad que lo más probable es que se termine consolidando, además de, en este caso, una política monetaria por parte del Banco Central más, digamos, expansiva por este proceso de bajas que estamos cerca de terminar, pero que ha sido bastante potente ante una inflación que ha venido cediendo. Y por último, un mercado global que en general ha sido positivo respecto a los activos de riesgo, que ha, en este caso, pegado bien de cara a emergente. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. De cara a lo que viene, no vemos mucho espacio adicional, digamos, respecto a lo que vaya a ocurrir en la última parte de las elecciones, sorpresas por ese lado, pero sí vemos que la gran pregunta de cara a lo que viene, a lo que queda del año, digamos, hacia adelante, es qué va a pasar, digamos, con el nuevo gobierno y la capacidad de ese gobierno de poder generar acuerdos transversales, acuerdos importantes que logren que en este caso el crecimiento que ha estado pobre, digamos, durante los últimos 5 o 10 años pueda cambiar de tendencia y podamos ver en este caso acuerdos, alianzas que permitan pasar, digamos, proyectos de ley que se traduzcan en mejoras en la inversión en el corto plazo, mejoras en el desempeño, digamos, de nuestro crecimiento, pero que también permitan que los inversionistas cambien su vista respecto al PIB tendencial y al crecimiento de Chile en el largo plazo. Creemos que si se logra configurar un ambiente como ese, vamos a tener un ambiente más positivo para los activos locales. Creemos que si se da eso, queda espacio todavía para que la bolsa, que este año ha rentado por sobre el 40%, tenga aún un segundo aire. Estamos en valorizaciones, digamos, todavía baratas
menos baratas de lo que estábamos, digamos, hace un par de años atrás, pero todavía en 12,5 veces precio-utilidad. Creemos nosotros que el rango 14-15 veces es algo más razonable si se logra dar ese ambiente. O sea, todavía hay fundamentales que pueden ser positivos. Y si eso se da, obviamente también puede ser positivo para el resto de los activos locales, sobre todo el peso chileno, que podría en este caso apreciarse. Creemos que eso es el factor más relevante de cara hacia el próximo año, digamos, mediano plazo. Gracias, Diego. Eso desde la perspectiva de lo local. Francisco, ¿qué pasa con lo internacional? ¿Qué temas, qué factores externos están pesando más en las proyecciones para los inversionistas? ¿Las tasas en Estados Unidos? ¿Qué otros factores también están viendo ustedes en lo internacional que pueda estar pesando también en estas proyecciones? Sí, en el plano internacional, uno de los temas importantes que ha venido de hace un tiempo y creemos nosotros que hacia adelante puede seguir siendo importante es justamente lo que van haciendo los bancos centrales. Y en ese sentido, mirar lo que está haciendo la Fed, que es el principal banco central del mundo. Hay una decisión de política monetaria que se va a gestar a mediados de diciembre. Eso obviamente puede mejorar, digamos, el apetito por riesgo de mercado o lo puede empeorar, sobre todo en función de lo que vaya haciendo el comunicado, más allá de solamente la decisión de baja de tasa de interés o no. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, cuando la Reserva Federal baja los costos de financiamiento, eso obviamente genera un costo de oportunidad más favorable para invertir en otras clases de activos. Renta fija, el crédito global, la renta fija local por lo mismo, y también los activos de renta variable. ¿Sí? Se empieza a hacer obviamente más atractivo aquello. Y desde ese punto de vista, lo que haga el Banco Central, en este caso, en específico la Fed, es súper importante. Mirando esto... digamos, eso. Claro, eso creemos que puede ser bien importante. Y también, continuando con los bancos centrales, también lo que uno puede pensar que puede ser bien relevante hacia adelante es lo que hagan otros bancos centrales grandes, como el Banco Central de Japón. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Japón tuvo tasas de interés negativas de un periodo bien prolongado de tiempo, ahora han ido subiendo por un ciclo más inflacionario que ha venido teniendo Japón con rezago respecto de otras regiones del mundo. Esto es importante porque como Japón tenía tasas de interés negativas, mucha gente, muchos inversionistas estoy hablando, ocupaban obviamente o se endeudaban, digamos, con tasas japonesas que estaban negativas y ocupaban eso como una fuente de financiamiento para ir a invertir en otros lugares del mundo. Entonces, lo que vaya ocurriendo en general con las dinámicas de los bancos centrales, de los principales bancos centrales del mundo, en un contexto global, en una economía, en mercados financieros que están súper conectados, puede impactar obviamente a los activos internacionales y también a los locales. Hemos visto, hablando un poco más de la parte local, que se ha ido dando una correlación positiva que ha ido aumentando en el tiempo entre lo que ocurre con los bonos, sobre todo en peso en el mercado local, y lo que ocurre con las tasas de los bonos soberanos norteamericanos, de Estados Unidos en particular. Entonces, eso es una manera de describir cómo se da también una conexión desde lo que ocurre afuera con lo que puede ocurrir también en términos de retorno en el mercado local. Perfecto. Y eso genera este mayor apetito, digamos, por riesgo. Claro, eso es básicamente lo que vamos a ver hacia adelante, que es lo que puede ir haciendo la Reserva Federal, por ejemplo, en este caso, y si eso genera más apetito por riesgo o no. Sí. Vamos a ver también qué es lo que sucede con las otras señales macro en Estados Unidos, que son claves también para tomar la decisión de política monetaria. Ahora, Rubén, ¿cómo evalúan también, siguiendo con el apetito por riesgo de los inversionistas? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿los inversionistas están con esta intención? ¿Se alinean más o menos con las proyecciones que ustedes tienen o están sobreestimando o subestimando el riesgo? ¿Cómo lo ves tú a ellos? Gracias, Paula, por la invitación. Un gusto estar acá. Yo diría que desde el punto de vista del apetito por riesgo, cuando miramos cuál ha sido la dinámica de los mercados este año, es súper claro cuando uno mira el tablero que está prácticamente todo verde, ¿cierto? Sí. Cuando las cosas están todas así de positivas, por lo general eso lo que te muestra es que la gente tiene un nivel de optimismo respecto al escenario, que hay expectativas ya sea de crecimiento de utilidades, quizás habían oportunidades en valorizaciones, quizás había, no sé, un ciclo de baja de tasas, y que eso empieza a empujar a los activos a que tengan muy buenos retornos. Entonces, del punto de vista como de estrés de mercados, es que uno podría decir, oye, hay una prima por riesgo, hay un evento que se esté gestando que pueda ser preocupante, la verdad es que no. Si uno mira la historia de este año, eso sí pasó en algún minuto. Si se acuerdan, marzo, abril
cuando teníamos esta guerra arancelaria incipiente, ¿cierto?, en Estados Unidos, los anuncios de tarifas de 50, de la sub, de la DOL, los 100, China y Estados Unidos, ahí claramente el mercado estaba súper corregido. Pero para la persona que compró en ese minuto y hoy día, en el fondo, mira qué es lo que terminó pasando, claramente el escenario es como que fuera completamente distinto. Completamente distinto a nivel internacional, renta variable global, completamente distinto en lo local, ¿cierto? Como estaba comentando Diego recién, estas expectativas de cambio de ciclo político. Y yo diría que incluso en clases de activos que puedan ser como más tradicionalmente estables, como la renta fija, por ejemplo, hemos visto que en los últimos meses se han empezado a reactivar o a abrir de nuevo el mercado para nuevas emisiones. Después de mucho tiempo en que la verdad no se veía mucha actividad, de un minuto a otro empezaron a salir las compañías a refinanciarse, empezó a activarse eso. Entonces, creo que en general el tono de los mercados, la disposición a participar, a entrar a distintos tipos de inversiones, está en general bastante buena. Y toma de deuda también Sí. está un poquito más favorable. ¿Dónde te diría que hay un punto que es una gran incógnita y que sí es un foco potencial de riesgo y que es una preocupación latente? La situación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando uno mira cuál es el comentario de mercado, no sé, de las últimas 2 semanas, la gran razón por la que han habido estas turbulencias de mercado, estos ruidos, es, la inteligencia artificial, ¿estará en una burbuja o de verdad habrá algo, digamos, subyacente, potente? Probablemente, o sea, desde nuestro punto de vista, obviamente es imposible poder asegurar si es una o es la otra. Ahora, nosotros en el Vice tenemos una posición que es bien marcada y tenemos una opinión súper clara. Y ¿Cuál es? A ver, cuéntanos. Pensamos que efectivamente acá van a venir mejoras de productividad. Nosotros mismos lo estamos notando a nivel de nuestros propios procesos y de las cosas que hacemos. Está facilitando hacer una serie de cosas que antes quizás te tomaban mucho tiempo, especialmente desarrollos tecnológicos, en cada vez menos tiempo. Y eso creo de que probablemente va a tomar un poco de tiempo que se vea el reflejo, digamos, en la generalidad de las empresas, pero eventualmente va a llegar. Entonces, esa es como la vista de riesgo. Se ve efectivamente que la inteligencia artificial por lo menos es algo más palpable que, por ejemplo, 100%. las .com. Entonces, de repente, existe también esa aproximación un poco distinta de parte de los inversionistas. Puede Claro, ser que si te acuerdas estén mirándolo con otros ojos más favorables. De 100%. O sea, en esa época yo creo que el ejemplo que tradicionalmente se muestra es pets.com, ¿cierto? Una página de compraventa de artículos para perros y para mascotas, que en teoría iba a ser de ventas multimillonarias. Y claro, y la verdad es que tú dices, bueno, ¿cuál es la gracia, cierto? Si yo puedo ya comprar esta cuestión acá. La inteligencia artificial te está, digamos, gatillando o permitiendo hacer un montón de cosas mucho más barato que antes. Entonces eso es bien crítico, creo yo. Ahora, hablamos con ustedes tres de los inversionistas más arriesgados, de alguna manera, renta variable, en fin. Pero, Felipe, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ya pensando en el inversionista un poco más conservador, ¿qué estrategias recomiendas de cara a este fin de año y lo que viene del próximo, teniendo en consideración el plano local, lo político y el cambio de ciclo político y por supuesto, los factores internacionales que hablamos acá anteriormente, como las decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos u otros bancos centrales que puedan mover este diferencial de tasas que pueda ser favorable o no para los inversionistas? En el caso de los más conservadores, ¿cuáles son las estrategias que recomiendas en ese sentido? Sí, nosotros, la verdad, primero que nada agradecerte la invitación y muy contento de estar dentro de los fondos reconocidos este año, principalmente porque tenemos la capacidad como grupo Banco Estado de llevar los beneficios del ahorro provisional voluntario a miles de clientes a lo largo de todo el país, lo cual es muy importante para nosotros. Yendo a tu pregunta, nosotros tenemos clientes también de perfil agresivo, no solo conservador. Sí, mayoritariamente tenemos de todo tipo de clientes, pero claramente hay una base importante de clientes que tiene ese perfil dentro de nuestro perfilamiento de riesgo y para ellos nosotros tenemos
una oferta bastante variada, donde vemos oportunidades en la renta fija local en los próximos años, a propósito del proceso de disminución de tasas que se está llevando adelante, y de todas maneras en tener un portafolio balanceado. Tenemos la posibilidad de ir balanceando nuestros portafolios en base al perfil de riesgo que tú señalabas, pero también en relación al horizonte de inversión. Nosotros creemos que el APB es una inversión de largo plazo. Estar motivando cambios de portafolio en virtud de lo que va a pasar la próxima semana o en 2 semanas más, creemos que tampoco es muy prudente, considerando que estamos hablando de inversiones a 20 años plazo, 30 años plazo en la mayoría de los casos. Entonces, la recomendación es siempre mantener un portafolio balanceado, teniendo exposición también a renta variable internacional. Sabemos que ha vivido un boom la renta variable internacional. Está la duda que plantea Rubén acerca de si estamos viviendo una burbuja en materia de inteligencia artificial, pero la mejor protección es tener un fondo y un portafolio en realidad balanceado que permita aprovechar tanto las oportunidades que se den a futuro como los beneficios de una renta fija local o la exposición que podemos tener a otras economías más desarrolladas en renta variable. Así que me parece que una combinación de esas cosas. Ahora, dentro de esa combinación, ¿hay algo que esté tomando un mayor protagonismo, dado sus niveles de rentabilidad en los últimos años? Sí. Yo dentro de las categorías de fondos que yo creo que han tomado más protagonismo este año en el mundo de personas, ha sido los fondos balanceados, sin duda. Pasamos un periodo en el año pasado donde los fondos de renta fija tuvieron un crecimiento importante. Yo diría que este año la mayoría de los gestores han privilegiado en su oferta fondos balanceados que permiten de alguna manera a nuestros portafolio managers ir combinando el riesgo y tener también una combinación que se vaya adecuando a los perfiles de riesgo que tenemos dentro de los fondos, los clientes que participan de los fondos. Por lo tanto, yo te diría que si hay que buscar una categoría de fondos que ha sido más exitosa y más elegida por, yo diría, no solo los clientes de perfil conservador, sino que todo tipo de clientes han sido los fondos balanceados, en especial los balanceados conservadores, si preguntas por la categoría conservadora, donde nosotros hemos crecido mucho también. Muchísimas gracias. Diego, en el actual escenario de tasas, ¿ustedes les ha tocado hacer ajustes más estratégicos respecto de las carteras de APB para balancear justamente el riesgo versus retorno? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros de manera dinámica estamos ajustando nuestras carteras para poder entregarle el mejor retorno ajustado por riesgo a nuestros clientes. En general, dado el ambiente de tasa y lo que se espera, digamos, que pase en los próximos 6-12 meses, tenemos una vista muy positiva respecto a los activos locales en general. Por ende, hemos sobreponderado los activos locales versus los activos internacionales, tanto en renta fija como en renta variable. Y también tenemos, que no está relacionado necesariamente con tasas, pero también una preferencia por activos emergentes versus activos desarrollados. Si voy a lo que es la renta fija local, la verdad que vemos oportunidades interesantes. Hoy día estamos cerca del fin del ciclo de recortes por parte del Banco Central en Chile. Pueden ser 2 recortes más, eventualmente quizás gente que piensa que puede ser 3 recortes más, pero está en esa cuadra, estamos bastante cerca, luego de haber estado en tasas que llegaron al 11.25 y ya estamos... La inflación ya está llegando a rango medio. Exactamente, y eso es positivo para la renta fija local, donde todavía vemos niveles de tasa atractivos para los clientes locales, tanto en pesos como en UF, y aunque todavía estamos cerca, digamos, del fin del ciclo expansivo del central, vemos que las tasas, digamos, tienen un empinamiento, tienen un trend premium que es interesante para los inversionistas que pueden entrar en tasas, digamos, de mediano plazo. Y eso nos lleva en general a estar con una sobreponderación en duración en los portafolios, lo cual hemos mantenido, creo que mantendremos, dado que le queda todavía espacio, digamos, en valorizaciones para la renta fija local. A esto hemos añadido crédito a las carteras locales. Esto ha estado, la verdad, que presente, digamos, dentro de los últimos, digamos, 18-24 meses dentro de nuestros portafolios. Si bien los niveles de spread locales están en niveles bajos y apretados versus su histórico, vemos que las compañías que están detrás, digamos, de estos créditos están en una situación sana. La verdad que las métricas de riesgo son atractivas, digamos, si las comparamos con los spreads actuales. No tenemos grandes preocupaciones, digamos, respecto a defaults.
y a la vez vemos que hay una tendencia importante respecto a factores técnicos de demanda. O sea, cuando tenemos tasas de interés tan bajas, digamos, en la overnight y los depósitos a plazo empiezan a ser menos atractivos, hay una migración hacia renta fija que creemos va a continuar durante el mediano plazo, y eso va a traer más inversionistas viniendo a hacer renta fija, lo cual obviamente puede, no te digo apretar los spreads actuales, pero sí mantenerlos los niveles que tenemos hoy. Y eso creemos que va a ser un aliciente adicional a los ¿Va a ser un mejor año para la renta fija? Nosotros creemos que este año ha sido muy positivo, esperamos que el próximo año sea positivo, quizás no tanto como ha sido este año, pero somos más positivos respecto a renta fija local que internacional. Y en lo que sería, digamos, moneda, UF contra peso, la verdad que somos súper tácticos y nos movemos dinámicamente dependiendo de si las expectativas de inflación y las compensaciones se van moviendo muy en contra de lo que creemos que es el fair value. Y también vemos que el efecto, digamos, de estas tasas de interés más bajas y esta política más expansiva por parte central es uno de los varios factores que también son positivos para la bolsa chilena. Lo mencionábamos previamente, que lo que pasa con el próximo gobierno, que lo que pasa con los activos de riesgo, pero si estas tasas más bajas permiten que los costos de financiamiento de las compañías, por el lado de la deuda y obviamente pegándole a las utilidades del equity, van a ser positivas, y vemos que también es un activo como preferido dentro de nuestras carteras, si bien obviamente con mayor volatilidad porque depende más del escenario internacional respecto a activos de riesgo. Perfecto. Ahora, Francisco, hablamos de inflación, de tasas. ¿Qué otros factores de riesgo, bueno, incluso hablamos de inteligencia artificial, qué otros factores de riesgo ustedes están monitoreando para el próximo año y también en el mediano más largo plazo, digamos, que es lo que justamente los APB miran como horizonte de inversión? Sí, primero que nada me faltó decir al principio, obviamente que muy contento de compartir esta instancia con este panel. De parte de Banchile también, la representación que en este caso yo estoy cursando, nos pone bien contentos poder transmitir a los clientes, poder transmitir a la gente cuál es nuestra perspectiva de inversiones propiamente tal de cara a lo que resta este año y para el próximo año también, así que desde ya encantado con aquello. Respecto a tu pregunta, yo creo que aquí me quitaron yo creo que va a ser el tema más preocupante, que es justamente las valorizaciones. Está alta la valorización en los activos de renta variable norteamericana relacionada con la inteligencia artificial, pero cuando uno ya se pone a mirar también perspectivas de últimos 20 años, en general la valorización de prácticamente toda la renta variable está alta. Hay algunas excepciones, como recién mencionaron, la renta variable local y también el crédito. En el fondo los spreads corporativos están bastante comprimidos y claro, eso genera circunstancias negativas desde el punto de vista de que si es que suele ocurrir una noticia más bien negativa, eso va generando volatilidad en los activos financieros. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva súper simple, cuando los spreads están comprimidos o las valorizaciones de la renta variable están altas, lo que ocurre es que en realidad hay mucha gente invertida en esas clases de activos, hay mucha plata puesta en esas clases de activos y por lo mismo el inversionista marginal obviamente va siendo menor para ir obviamente comprando más y hacer subir los precios. Y por otra parte, si es que los spreads están comprimidos, si las valorizaciones de la renta variable están altas, eso es porque se ha dado un rally importante en los activos financieros en el último tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto detrás de esto? Si es que se dan noticias marginalmente negativas, algunos inversionistas dicen, bueno, es momento de hacer utilidad. Y ahí empieza a haber mayor volatilidad. Eso yo creo que es bien importante, es bien relevante respecto de qué puede ocurrir de cara al 2026. En un contexto, sin embargo, y ahí tratando de poner el disclaimer de que nosotros no vemos el escenario más malo, sino que por el contrario, también vemos que es súper atractivo hoy día tener una cartera más bien balanceada. ¿Por qué? Porque igualmente las perspectivas económicas son súper buenas. Y voy a poner el caso de Estados Unidos, para no hablar solo de Chile. Estados Unidos se hablaba de que por ahí, por abril, mediados de año, tenía alta probabilidad de entrar en una recesión. Y la verdad es que uno mira hoy día el GDP Now, que lo desarrolla la Reserva Federal de Atlanta, y está hablando de que en el tercer trimestre Estados Unidos podría crecer cerca del 4%. Entonces, de alguna manera también, si uno se pone a mirar el correlato que tiene el crecimiento de las utilidades con el crecimiento económico en las principales economías del mundo, uno dice, ok, claro, están altas las valoraciones, pero esto se da en un contexto en el cual justamente la utilidad de las compañías y también el crecimiento económico ha ido sorprendiendo y se han dado mejores condiciones de las que se creían en ese respecto. Hay fundamentos sólidos que lo respaldan. Creo que es un punto importante. Pero ese va a ser al final lo que va a estar, creo yo, en la balanza, o creemos nosotros en la balanza, durante lo que resta este año y también durante el próximo año.
que mirar con atención lo que pasa con las valorizaciones, como ya nos decía Francisco. Ahora, Diego, ¿dónde ven ustedes las oportunidades en renta fija? Algo ya nos contaste, renta fija e instrumentos internacionales. No, bueno, lo que resta del año ya son 4 semanas, que no queda nada, ya de cara a 2026. Sí, de cara a 2026 vemos que el panorama de renta fija no solamente en Chile, sino que en el mundo es de inflación, digamos, desapareciendo de salida. Si bien todavía tenemos ciertos, digamos, puntos, sobre todo en Estados Unidos, que tuvimos el tema de las tarifas y el tema de algunas restricciones a la inmigración que han pegado, pero en general la historia es bancos centrales que pueden seguir bajando tasas porque la inflación en este caso han ido desapareciendo, y eso es un buen ambiente para la renta fija internacional y para local. La local en general somos bastante constructivos en lo que sería el tramos medios de la curva, entre 3 y 6 años. Creemos que el punto como correcto, digamos, para la industria en la cual nosotros gestionamos plata para tercero y también donde vemos más valor, sobre todo pensando en que puede haber un segundo aire cuando empiece, digamos, la Reserva Federal, digamos, desaparezcan estos miedos de corto plazo de cuándo va a bajar y empiece, digamos, a materializarse de manera más palpable las bajadas por parte de la Fed, que creo que tiene todavía amarrado un poquito el comportamiento de la renta fija a nivel global. Lo mencionaban previamente, hay harta correlación, digamos, entre los bonos en peso de mediano plazo y lo que pasa, digamos, con los bonos de la Reserva Federal. En general, en activos internacionales, un poquito, yo creo que se ha comentado previamente en el panel, el gran tema tiene que ver con las valorizaciones. Hemos visto ajustes en la última semana a propósito de estas dudas respecto a este boom o una burbuja respecto a la inteligencia artificial y el sector tecnológico. Nosotros creemos que eso no cambia, digamos, el panorama de mediano plazo para los activos de riesgo a nivel global, donde, como comentaba previamente, la verdad que el crecimiento mundial ha mostrado una resiliencia mayor a la que esperábamos. A pesar de, digamos, todo el tema de tarifas que están en los niveles más altos de los últimos quizás 20 años, estamos, la verdad, que con datos muy positivos por el lado del crecimiento económico. Y esto, digamos, en línea con estas bajadas y con este easing y políticas monetarias más expansivas, debiera ser positivo para los activos de riesgo, digamos, de cara al próximo año. Por lo tanto, nosotros somos moderadamente optimistas respecto a las bolsas, pero creemos que es muy sano la conversación que se está dando respecto a las valorizaciones, y eso va a permitir que eventualmente ciertos sectores, los sectores más value, los sectores, digamos, que están con valorizaciones más atractivas respecto quizá al sector tecnológico, puedan tener un espacio, puede haber un espacio para alguna, digamos, rotación de activos que favorezca a estos sectores con mejores valorizaciones y a la vez también a mercados emergentes. Por ende, vemos que la oportunidad está más ahí y está en línea con nuestros posicionamientos actuales. Gracias, Felipe. En el caso de ustedes, ¿qué instrumentos o sectores particularmente están viendo que entregan más estabilidad para los ahorrantes más en el largo plazo? Sin duda que la renta fija local, también como señalaba Diego, representa una estabilidad. Creemos que el comportamiento del próximo año también va a ser positivo y por lo tanto creemos que ahí hay una oportunidad para mayor estabilidad. Ahora, volviendo un poco a lo que comentábamos recién, a partir de los riesgos que vemos nosotros para no solo el próximo año, en realidad los riesgos de largo plazo. Nosotros como Banco Estado cumplimos 170 años y los riesgos que en realidad vemos relevantes son aquellos que son de largo plazo. Y ahí, en el tema del cambio climático, por ejemplo, nosotros vemos que existen riesgos. ¿Qué tan incorporado en el valor de los activos están los riesgos de cambio climático que nos van a afectar los próximos 30, 40 años? Yo creo que ahí hay temas que nosotros estamos mirando que nos parecen relevantes porque la resiliencia también en el largo plazo está un poco también, no un poco, yo diría que bastante ligada a qué tanto podamos nosotros reducir los riesgos de cambio climático que estamos experimentando el día de hoy. Tiene que ver con la sostenibilidad de las Tiene que ver empresas. con la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de APB y decimos, oye, ¿qué tipo de inversiones me recomienda a 20 años? Nosotros estamos mirando estos riesgos emergentes que se añaden a lo mejor al riesgo que hablamos de corto plazo acerca del boom de la inteligencia artificial, pero cuando queremos mirar riesgos de largo plazo nos preocupan los riesgos de cambio climático que creemos que pueden afectar el valor de los activos a futuro y el desarrollo de los negocios en general. Y, por ejemplo, no sé si ven ustedes un riesgo, porque hay otro fenómeno junto con el cambio climático, otro más que tiene que ver con el mundo laboral, el envejecimiento de la población, el mismo impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. ¿Eso también lo están viendo o visualizando como un eventual o potencial riesgo?
Lo vemos como un potencial riesgo, pero también como una gran oportunidad. ¿Por qué como una gran oportunidad? Hay una economía nueva que va a surgir a propósito del envejecimiento de la población y que está ligada también con las oportunidades que nos entrega la inteligencia artificial y la robótica avanzada, también el secuenciamiento del ADN que se está desarrollando. Por lo tanto, hay riesgo asociado al envejecimiento de la población, pero también muchas oportunidades para una nueva industria que a lo mejor está emergiendo y que tiene la posibilidad de desarrollarse a propósito del envejecimiento de las personas. Por lo tanto, sí, efectivamente, respondiendo a la pregunta, hay un riesgo asociado a eso, que puede sumarse a los riesgos que comentábamos hace un rato, pero también vemos una gran oportunidad para desarrollar productos y servicios dirigidos a las personas mayores. Perfecto. Francisco, Diego nos mencionaba, me quedé con una pregunta anterior, que existen como algunos sectores que todavía tienen posibilidad de seguir creciendo, tanto en la renta variable local como internacional. ¿Cuáles son, a tu juicio, estos espacios de crecimiento que pueden tener las bolsas en lo sucesivo, en los próximos meses? Quizá partiendo con la renta fija, yo creo que es relevante decirlo, los spreads corporativos ve que están más bien comprimidos, pero con tasas de interés respecto a la historia que están bien altas. ¿Ya? Y en ese sentido, en el crédito de calidad, creemos que puede haber valor. ¿Por qué? Porque históricamente lo que ocurre es que las tasas de interés, cuando uno invierte en el largo plazo, son un buen reflejo de los retornos futuros. Entonces, ahí, primer término que creo que es importante decirlo. Respecto de la renta variable, nosotros vemos que en el plano internacional hay varios sectores que se pueden ver más favorecidos, más allá de hablar de solamente los índices. Acciones de calidad en general tienden a tener buenos desempeños cuando uno empieza a ver justamente que empiezan estas preocupaciones por las valoraciones y cuánto en el fondo queda de valor en estos activos que justamente tienen precios muy altos relacionados con la utilidad que generan. ¿Y ahí juégatelo por algún sector en particular o alguna empresa en particular? Una empresa o sector en particular. A ver, difícil, pero en general una empresa que ha tenido muy buen desempeño en el último tiempo y que se caracteriza en general por tener bajo leverage, como se llama, baja deuda en el fondo, y al mismo tiempo crecimiento de utilidades consistente en el tiempo, es Alphabet o Google. ¿Sí? Ese yo creo que es una empresa que ha andado súper bien. Y súper competitiva, perdón. Y en la renta variable local, todavía, todos ustedes decían que ven espacios. Particularmente, ¿dónde se ven los mayores espacios de crecimiento? ¿En qué empresas o sectores? Sí, yo creo lo más relevante ahí es, en general, cuando uno ve, a ver, ¿cuáles son primero, quizás un paso anterior? Uno de los temas que es transversal en Chile respecto de empezar a mejorar o de darle un poquito más de aceleración es el crecimiento económico. ¿Sí? Y claro, hoy día creciendo al 2%, nosotros lo que creemos es que Chile debería que ser más cerca del 3%. ¿Por qué? Porque las economías desarrolladas, cuando tenían un PIB per cápita similar al de Chile, crecían en torno al 3%. Entonces, ese es lo primero que hay que alcanzar. Si Chile empieza a crecer al 3%, las compañías que mejor desempeño van a tener son las compañías más cíclicas. Y dentro de las compañías más cíclicas, históricamente, el motor de la economía han sido los bancos. Ya hablar de compañía en particular, prefiero no hacerlo. Ministro, estamos con 3 para el próximo año. 3% de crecimiento, 3% de inflación. Veamos qué pasa en ese escenario, que se ve un poquito más positivo que de todas maneras. Ahora, Rubén, un tema que no hemos hablado son de los activos alternativos, que empiezan tienen hoy día mucha relevancia, no solamente para las administradoras de fondos de pensión, sino también para el ahorro previsional voluntario. ¿Qué oportunidades de inversión ven particularmente en los activos alternativos hoy en día? ¿Y cómo los ven ustedes también? Sí, a ver, quizás para partir hablando de los alternativos, y no necesariamente todos acá van a estar familiarizados con ellos, o las personas que nos están viendo, ¿cierto?, por la señal. El activo alternativo, a diferencia de todas las clases más tradicionales, su principal característica es que tiene menos liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tan fácil llegar a transar en estas inversiones. Un papel que claro, no es algo que yo hoy día lo puedo comprar y mañana lo vendo, porque estamos hablando de que son o edificios o son, digamos, instrumentos de deuda que no son transables y que tienen, digamos, estos temas que en el slang de mercado les decimos tienen baja liquidez, ¿ya? Entonces,
¿Por qué en el último tiempo, en los últimos años, hemos visto de que en la discusión, digamos, de inversiones empiezan a ganar cada vez un rol más predominante y se empieza a hablar mucho de los alternativos? Es que esta liquidez, esta falta de liquidez, les agrega un premio a estos activos. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estás un poquito más forzado a mantener la inversión que hiciste y no la puedes llegar y vender cuando quieres, tú le vas a cobrar, digamos, a este activo un nivel de retorno más alto. Entonces, en la medida que tú ves en la historia, digamos, cómo es el desempeño de estas clases de activos en el tiempo, son activos que tienden a tener un retorno más alto, un premio por encima de sus, digamos, pares más líquidos. Entonces, y es un poquito más predecible, digamos. Son más estables desde el punto de vista de que, como no se están transando a cada rato, los precios tampoco es que se estén moviendo todos los días, ¿cierto? Entonces, eso le agrega a los portafolios y es algo que hemos hecho nosotros en el Vice y que probablemente en la industria es algo que ha ido ganando cada vez más tema, es que los hemos empezado a incorporar en la oferta tanto de clientes en el fondo que invierten adentro de los balanceados. Los balanceados están tomando un poquito de inversiones en alternativos y también tenemos la apertura, digamos, de una nueva gama de productos que son los semilíquidos, en los que uno les intenta dar algo más de liquidez a esta inversión. Un ejemplo de semilíquidos. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama el Vice Alternativos, ¿ya? Que el Vice Alternativos, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene un fondo que está en un 80 y algo % invirtiendo en private equity norteamericano, ¿cierto? Entonces, en la medida que tú ves estos deals de capital privado y que uno ve, oye, sabes que, no sé, están saliendo todas estas empresas que antes salían a bolsa, ¿cierto? Que hoy día se están financiando en etapas tempranas en transacciones cerradas, en todas estas, digamos, transacciones, este tipo de fondos puede participar. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener estos activos desde el punto de vista del portafolio? Es que, primero, esa menor volatilidad en el precio te genera un colchón en el minuto en el que cuando hay un shock, por ejemplo, el que estábamos hablando en marzo, abril, estos son activos que tienden a mantener más el precio y por ende el portafolio, tú ves que cambia menos de valor, la gente se tiende a asustar menos. Colchón. Claro, es un colchón y también te están agregando retorno en el mediano a largo plazo. Entonces, para nosotros es una clase que genera valor, que tiene atractivo, que especialmente para un cliente que está mirando no para mañana, no a salir a vender en un mes más, sino que está mirando a 20 o a 30 años, con mayor razón. La principal razón por la cual uno no querría tener un activo de estos es que tú tengas, digamos, una incertidumbre muy grande respecto a que vas a necesitar el capital en, no sé, un año más, ¿cierto? En 2 años más. Porque no, resulta que en una de esas me cambio de casa y quiero ocupar esto para comprarme la casa nueva. Pero si estamos hablando de APB, ¿cierto? En donde el APB, por su propia naturaleza, está pensado y planificado para que tú lo saques cuando te jubiles, no necesitas esta liquidez. Entonces, si no la necesitas, ¿por qué no aprovechas invertir en esta categoría que tiene un premio, ¿cierto?, en el retorno? Así que para nosotros, como te decía, los alternativos tienen un rol en la cartera. No recomendamos nunca que una clase de activos sea el 100% de tu inversión. Tienes que diversificarlo, tienes que combinarlo con otras cosas, pero de que tienen un rol lo tienen y que mejoran los retornos lo hacen. Así que, ¿está teniendo un rol que cada vez es más preponderante o está como estable en el tiempo? No, yo te diría que es algo que ha ido creciendo. Hemos visto que los clientes tienen cada vez más interés. Hace quizás 5 años el tema de que tú no ibas a tener liquidez era un freno súper relevante. La gente evitaba entrar en este tipo de inversiones. Tal vez por desconocimiento también. Desconocimiento y también que estas alternativas, digamos, que le entregan un poquito más de liquidez y que te permiten en el fondo, digamos, saltar esa valla, también son más nuevas, son más recientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que es una categoría que está creciendo, que está entrando bastante interés y AUM por parte de los clientes, así que felices. Es algo que están considerando desde hace mucho tiempo, ampliar a nivel de fondos de pensiones, ¿cierto? Hubo toda una discusión hace unos años de ampliar esos límites. Entonces, de todas maneras, de que ahí hay valor. Perfecto. Felipe, ya estamos llegando a esta última parte del encuentro, pero también es importante hablar
del ahorro en sí mismo, ¿ya? Un ahorro que se ha visto probablemente afectado por las mayores tasas de inflación, que hay menor capacidad, digamos, para la gente de poder ahorrar. Ahora con una inflación convergiendo un poquito más hacia el 3%, ¿cómo ven ustedes, cómo perciben, digamos, que está el ahorro? ¿Hay más predisposición? ¿Cómo lo ven ya más de cara al 2026? ¿Y qué medidas ustedes están adoptando también para incentivar o para mitigar lo que fue el impacto anterior y para incentivar lo que podría venir, este potencial mayor ahorro que podría venir ahora que la inflación está un poquito más baja? Sí, nosotros creemos que efectivamente la capacidad de ahorro se ve afectada con la inflación y ahora esta reducción presenta una oportunidad, pero más allá de esa situación puntual, nosotros estamos por promover una cultura de ahorro y de ahorro periódico. Para nosotros lo más importante es que las personas tengan esa capacidad y que visualicen la importancia que tiene el ahorro periódico para incrementar sus pensiones. El cambio que existió hace ya bastante tiempo con la reforma de la PGU, que permitió que las personas tuviesen una pensión garantizada, fortaleció aún más el hecho de que las personas hagan ahorro previsional voluntario, porque no solo estamos llevando una política pública de incentivo al ahorro previsional a las personas, sino que también les permitió que sobre la base que eventualmente construyan con el ahorro voluntario y el ahorro obligatorio, se suma esta pensión que entrega el Estado. Por lo tanto, más que nunca es importante el ahorro para aumentar la pensión. Yo lo desanclaría un poco de la variable coyuntural de la inflación, que sin duda tiene un impacto. Obviamente, incluso ahora con el incremento que está sucediendo de la cotización obligatoria, que tiene un calendario ya pronosticado, las personas podrían verse tentadas en reducir su ahorro voluntario porque va a existir más ahorro obligatorio, pero aún así creemos que el ahorro voluntario va a ser importante para obtener pensiones hacia el futuro. Por lo que tanto, yo creo que ha existido un reconocimiento en general en los clientes de que el ahorro va a tener un impacto en la pensión futura, más allá del ciclo de inflación en que nos encontremos. Así y que es parte esencial de la disciplina financiera. Es parte muy importante y tenemos clientes que hacen importantes esfuerzos para ahorrar, por postergar su necesidad presente para tener un beneficio en el futuro. En ese sentido, ¿cómo has visto la predisposición de la gente, digamos, hacia este instrumento? Ya es más conocido, ya no sé cómo es la dinámica que está actualmente, más allá, claro, efectivamente la gente se puede ver tentada porque efectivamente hay una cotización adicional que además cuenta por cargo del empleador de alguna manera no mirar tanto el APB. Ahí ustedes, ¿cómo ven eso? ¿Eso está de alguna manera calando en las personas o no todavía? Yo creo que no todavía, no es perceptible porque obviamente las empresas han asumido esta cotización adicional y en la medida que las personas no se cambien de trabajo no van a tener un impacto y probablemente además como es muy gradual el incremento no es inmediato. Por lo tanto, yo creo que esa reflexión aún no llega a los clientes que venían haciendo ahorro previsional voluntario con nosotros lo han continuado haciendo en el tiempo, por lo tanto no hemos visto que se haya visto afectado por esta circunstancia puntual y creemos que debe seguir siendo importante fomentar esta cultura del ahorro. Rubén, una última pregunta. En ese sentido, ¿qué sí mueve la aguja para que las personas sí se impulsen más el ahorro? ¿Qué mueve definitivamente la aguja? Si no es la inflación, qué sé yo, ¿qué sí? ¿Qué por el contrario, qué han visto, digamos, que han detectado en los clientes que sí mueve la aguja al momento de establecer un APB, de pedir un APB, claro, de contratar un APB? Sí, a ver, yo te diría que el APB, desde el punto de vista, por ejemplo, del acceso, ¿ya? Cuando yo miro el mapa completo, digamos, de oportunidades de inversión, desde los instrumentos como más conservadores hasta los más agresivos, digamos, la gama completa, el APB ahí realmente no me hace una diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo entrar en el mismo fondo
acogiéndome, ¿cierto?, a estos beneficios que son asociados a la APB, o puedo entrar, digamos, en régimen normal, régimen general, ¿cierto? ¿Qué es lo distinto que tiene la APB y que puede generarte como un interés a ti de querer entrar? Porque desde el punto de vista de que si veo una oportunidad porque A, B, C, D está pasando en el mercado... Hay otros instrumentos que también lo cubren, ¿no? Lo puedo hacer por afuera o por adentro, es independiente, no está relacionado. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la gente al final a tomar el APB? Yo diría que hay dos grandes cosas. La primera, que es importante, es que en general el APB, cuando uno mira los costos asociados, ¿cierto?, a las inversiones, te va a salir mucho más barato, mucho más rentable. La comisión cobrada por una inversión realizada vía APB, por lo general, va a ser más barata que una que se hace por régimen general. Ahí hay un incentivo, ¿ya? Y está obviamente la segunda capa, que también motiva a muchas personas, es la capa de los beneficios tributarios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol en el fondo y cuál es el objetivo del regulador al ofrecer estos beneficios tributarios? Un poco lo que estaba comentando Felipe, es incentivar a que tú ahorres, ¿cierto?, para poder obtener al final del camino de tu historia laboral una mejor pensión. Entonces, te están dando una ventaja y te están dando un empujoncito adicional para que tú, ojalá, año tras año, ¿cierto?, el beneficio se resetea una vez al año, año tras año invierta. Y de hecho, mejor aún si tú tienes estos programas que son, digamos, de ahorro, digamos, coordinados con tu empleador, en los cuales se hace un descuento automático. Mejor todavía. O sea, eso tiene un montón de beneficios, además del punto de vista de las inversiones, porque si tú lo haces de una forma sistemática, el ahorro, significa que cuando las cosas estén yendo bien, como ha estado pasando este año, ¿cierto?, que los retornos están como las nubes, tú vas a estar invertido y vas a estar participando de ese rally. Pero cuando las cosas están andando mal, cuando estamos en una corrección, cuando estamos parados en ese marzo, en ese abril que estábamos hablando antes, tú, sin arte ni parte, porque probablemente no vas a estar mirando los mercados todos los días y a veces vas a saber y a veces no, tú también vas a estar invirtiendo ahí. Y cuando inviertes, cuando el mercado ha caído, esa es la inversión que al final termina siendo la más rentable. Porque, por ejemplo, si tú metiste 100.000 pesos en ese marzo o en ese abril, hoy día resulta que están un 37, un 40% más arriba como consecuencia de la recuperación. Mientras que si inviertes cuando el mercado está normal, vas a tener retornos normales. Entonces hay un montón de beneficios asociados a que ese ahorro sea sistemático, sea regular y con una vista más de largo plazo. Entonces, yo creo que el mensaje muy alineado, como lo planteó Felipe, es no estemos tan preocupados de que hoy día está cambiando el ciclo político, de que pueda haber algún tema por acá, por allá, sino que entremos más en la cultura de que si yo quiero tener una mejor pensión, necesito sí o sí ahorrar más. Y eso en el fondo es lo que capturó esta última reforma al sistema de pensiones, que no hay fórmulas mágicas. Si quiero más pensión, tengo que ahorrar más, no me queda otra. Y aprovechemos en el fondo el tiempo que tenemos, el espacio que tenemos, obviamente la situación de cada familia. Y los beneficios también que tenemos. Y aparte el beneficio tributario, que es una ventaja que no está, digamos, con las inversiones comunes y corrientes. Bueno, ese es uno de los objetivos de este panel, justamente trasladar acá a la discusión, a la conversación, no solamente entender de qué se trata los APB, cuáles son los instrumentos, las perspectivas que tienen, los fondos, sino también ver la importancia del ahorro. Yo creo que eso es clave, eso es fundamental también para las pensiones, un tema de política pública que ha estado en los últimos años, 10 años esperando, y es muy interesante también escuchar otra perspectiva, la perspectiva más financiera de cómo también apoyar esa parte de la vida. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Felipe, Francisco, Diego y Rubén. Así que muchísimas gracias también a quienes nos escucharon y nos siguieron a través de la señal de DF.cl y quienes están presentes acá, a nombre de Diario Financiero, LBA Índices y nuestros auspiciadores Fidelity, Makers y Grey Capital. Agradecemos nuevamente que nos acompañen en esta versión de los premios Salmón APB 2025 y que en este escenario hemos hablado y conversado acerca de estrategias para cerrar el año, inflación, tasas y señales de mercado. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y será hasta una próxima oportunidad.
Durante 37 años, Diario Financiero ha sabido entender y analizar los negocios del país. Por eso hoy pudimos leer una señal clara. Chile pide ser leído de otra forma, porque las señales que importan están en quienes invierten en Arica, innovan en Valdivia o exportan desde el Maule. Una sola economía con múltiples motores. Diario Financiero presenta DF Regiones. Las noticias se escriben donde nacen los negocios.